Dios amplio en perdonar, grande en misericordia. Y dices que así como es la altura de los cielos sobre la tierra, Señor, así tú engrandeces, has engrandecido tu misericordia sobre tu pueblo, sobre los que te temen, Señor, sobre los que te tememos. Te damos gracias, Señor, porque día tras día, Señor, vez tras vez, tú te apiadas de nosotros, que estás dispuesto a perdonarnos, a sanarnos y a restaurarnos, si nos apartamos y nos arrepentimos de todos nuestros pecados y abandonamos los malos caminos, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Padre nuestro, que cada día, Señor, cada día nos ayudes a mantener, Señor, nuestros pies en una senda derecha, Señor, en un camino angosto. Ayúdanos a caminar, Señor, por senderos de justicia y andar por tierras de rectitud cada día, Señor, cada día por tierra de justicia, de rectitud, Señor, de honestidad, Señor. Ayúdanos a habitar, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor, bajo tu abrigo, Señor, teniendo consciente siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que tú eres el Dios santo, el Dios justo, el Dios fiel, que deseas que tu pueblo sea fiel, sea santo, sea justo como tú eres justo, santo como tú eres santo. No permitas que nunca se nos olvide que tú eres un Dios puro y santo, y que deseas que tu pueblo sea puro y santo. Y sabes que tu pueblo puede hacerlo porque tenemos el poder de tu Espíritu, tenemos la presencia de tu Espíritu, tenemos la salvación de Cristo, de tu amado Hijo en nosotros, y sí podemos hacerlo, Padre. No permitas que Satanás y nuestra carne nos engañen, para que no creamos que sí podemos andar en justicia, en santidad, en rectitud, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a andar derechamente, rectamente, como tú deseas de cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos gracias, te bendecimos. Amén, amén, amén. Y bueno, con esto damos paso a lo siguiente, que es la enseñanza de este día. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo. Bienvenidos a los que estamos acá, ¿verdad? Creo que a algunos de los hermanos se les pegaron las conchas, las sábanas, pero bueno, vamos a iniciar este tiempo. Permítame tantito, vamos a hacer un pequeño ajuste técnico. Bueno, pues muy bienvenidos, qué bueno que estamos aquí todos. Gracias a Dios por este día, bendito sea el Señor que nos permite congregarnos cada domingo, ¿verdad? Todavía mientras se pueda en este país, porque a como van las cosas, en un tiempo no muy lejano, probablemente ya el nuevo orden mundial empiece a prohibir los servicios religiosos, ¿verdad? Bajo cualquier pretexto. Y bueno, en este día yo quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón para este día. Y vamos al título, por favor. En este día yo quiero hablar acerca de un tema que le he puesto por título: dos tipos de restauración. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando de dos clases, dos tipos de restauración. A grosso modo quiero comentar, ¿verdad?, que en la vida del ser humano, desgraciadamente, desafortunadamente, a causa de la obra de Satanás y de la entrada del pecado en el mundo, la palabra de Dios nos enseña y la experiencia nos muestra que así es que al entrar el pecado empezó también la destrucción del ser humano, de la humanidad, de todas las cosas, ¿verdad?, de toda la creación. Y en este día específicamente vamos a estar hablando principalmente de dos tipos de restauración. Una clase de restauración que el Señor Jesucristo hace en la vida de las personas por causa, ¿verdad?, por culpa del pecado del mundo, de la maldad de la gente, de los infortunios, de las desgracias y las tragedias, ¿verdad? Y el otro, vamos a estar hablando de una clase de restauración que hace el Señor en la vida de aquellos que somos parte de su pueblo, pero que en algún momento dado nos apartamos del camino y cosechamos las consecuencias de nuestra iniquidad, de nuestra necedad, rebelión, pecado. ¿Ok?
Y bueno, en este día quisiera entrar a la primera cita bíblica. La primera cita bíblica de este día, que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, la segunda parte, dice: pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Vuelvo a repetir, la Biblia dice que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo, las obras de Satanás. Y como acabo de mencionar, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña que desgraciadamente a causa de la obra de Satanás, ¿verdad?, cuando Satanás empezó a meter, como decimos vulgarmente, la cola ahí en el huerto del Edén, cuando vino a tentar a Adán y a Eva para que pecaran, desgraciadamente la obra de Satanás propició que el pecado entrara en el mundo. Y el pecado, como sabemos, fue la causa principal que generó toda clase de desgracias, tragedias, dolor, sufrimiento, angustia, desesperación, heridas, muerte, llanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, al fin y al cabo, toda esta obra del pecado y la obra de Satanás, al fin y al cabo, redunda en la destrucción de la vida del ser humano, de su alma, de su corazón, de su espíritu, de su familia, de la sociedad, ¿verdad? Aún destrucción en el cuerpo, porque a causa del pecado entraron las enfermedades en el mundo también, ¿verdad? Y todo esto es algo que ocurre hasta el día de hoy constantemente. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña que el Señor en alguna ocasión, ¿verdad?, en Juan capítulo 10, verso 10, el Señor Jesucristo dijo: el ladrón, refiriéndose principalmente a Satanás, dice: el ladrón viene solamente a robar, matar y destruir. La obra de Satanás es precisamente esa: robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque el diablo por naturaleza es malvado, es sumamente perverso. La Biblia dice, el Señor dijo que Satanás es homicida, ¿verdad?, desde el inicio del mundo, es destructor. Y Satanás, ¿verdad?, valiéndose de todas sus habilidades, sabiduría, conocimiento y recursos, siempre va a tratar de destruir principalmente la obra maestra de Dios, que es el ser humano. Y todo lo que el diablo ha planeado y planea siempre, seguirá planeando, siempre será, debido a su naturaleza, ¿verdad?, siempre tiende hacia la muerte y hacia la devastación, hacia la destrucción. El diablo es destructor por naturaleza, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que precisamente por causa de ello, por causa de la obra del diablo y todo lo que propició en el mundo, ¿verdad?, en este mundo, en esta tierra y en la humanidad, el Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo. Aparte de la obra de llevar a cabo la obra de salvación, también el Señor tuvo que venir al mundo para sanar y restaurar al hombre de la destrucción generada por la obra maligna que el diablo emprendió en contra de la humanidad, ¿sí? Uno de los planes principales del diablo es destruir al hombre. Desde que Satanás se revela en los cielos, ¿verdad?, se revela contra Dios, una de las cosas que principalmente ha tenido en mente siempre es destruir al hombre, perjudicar al hombre, sumirlo en la desgracia, en la ignominia, sumirlo en la destrucción, ¿verdad?, en el sufrimiento, en el dolor. Y bueno, pero desafortunadamente, ¿verdad?, Adán y Eva tuvieron la mala idea, no sé en qué momento, de abrirle la puerta al diablo y permitirles que los engañara, porque la verdad ellos le permitieron que los engañara. Ellos sabían perfectamente que no debían de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando lo comieran, eso iba a producir destrucción en sus vidas, iba a producir muerte. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, gracias a Dios que el Hijo de Dios, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, que el Padre Celestial, el Espíritu Santo, siempre andan buscando al hombre, siempre andan tratando de acercarse a la humanidad para que el hombre se pueda acercar a Él, y a través de Cristo Jesús el hombre pueda ser salvado, pueda ser sanado y principalmente restaurado de la destrucción que ha sufrido en su vida, ¿verdad?, hasta el momento de conocer a Cristo Jesús. Porque creo que no hay nadie en esta tierra, en este mundo y en la iglesia que no pueda decir que en algún momento dado de su vida no ha sufrido los estragos de la destrucción por parte de Satanás y por parte del pecado y por parte de la maldad del mundo, la iniquidad del mundo. Porque a veces hay gente, ¿verdad?, por ejemplo, niños que son maltratados, abusados, violados, ¿verdad?, que, como se dice por ahí, ¿qué culpa tenía y dónde estaba Dios, verdad? Bueno, desgraciadamente la gente a veces sufre por causa de la perversidad
de la maldad, la iniquidad que Satanás sembró en la humanidad y que ahora la gente estamos cosechando hasta el día de hoy, y mucha gente sufre precisamente por eso. Y bueno, en este día, como decía, yo quiero hablar acerca de dos clases de restauración. Decía yo que una es por la desventura e infortunios. Todavía no, hasta que te diga yo. No seas malita, dale punto, por favor. Decía yo que primero que nada quiero hablar de dos clases de restauración. Una es por causa de la desventura e infortunios que se dan en la vida y por la maldad de otros, ¿verdad?, sobre la vida de las personas, y otra por causa de los pecados y errores personales. Y como sabemos, ¿verdad?, y acabo de mencionar, Señor Jesucristo, Él siempre es bueno, ¿verdad? Él siempre ha sido bueno, Él siempre se ha compadecido y se compadece de la gente. La Biblia dice que el Señor no tiene poco el sufrimiento del hombre, ¿verdad? No desdeña la aflicción de los oprimidos, ¿verdad? Y Él siempre está al pendiente de la gente, siempre trata de acercarse. Cuando una persona, yo me he dado cuenta en muchas ocasiones que cuando la gente está sufriendo, cuando una persona está sufriendo, es el tiempo en el cual más gente, sin saber por qué, ¿verdad?, se le acerca, gente cristiana se le acerca a la persona que está sufriendo para hablarle acerca de Jesucristo y de que es la única esperanza que puede tener para una sanidad, restauración, en medio de su problema, en medio de su aflicción. No sé si se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Que cuando la gente está pasando por alguna dificultad, ¿cómo se encuentra con gente cristiana, verdad? ¿Cómo se le acerca a gente cristiana a hablarle de Cristo Jesús, a hablarle de Dios, ¿verdad? Que ponga su esperanza, que se acerque a Él, porque solamente Él puede ayudarle, ¿verdad? Solamente Dios a través de Cristo Jesús le va a poder ayudar. Y bueno, en este día quiero usar dos historias, una para hablar acerca del primer caso, ¿verdad? El primer caso de restauración. Y ahora sí vamos a lo siguiente, por favor. Lo primero que quiero hablar en este día es acerca de la restauración, de los infortunios y desventuras de la vida que la gente puede y sufre desgraciadamente a lo largo de su existencia, ¿verdad? Hasta antes principalmente de conocer a Jesús, de conocer al Señor Jesucristo, porque desgraciadamente estamos en un mundo caído en el cual el pecado abunda, la maldad abunda por todos lados. El otro día una persona me decía, no sé si me contó, me echó un cuento por ahí, como se dice, si me cotorreó, ¿verdad? Pero dice que habían caído en manos de secuestradores, y que dice que estando en manos de secuestradores, ¿verdad?, los golpearon, abusaron de ellos sexualmente, ¿verdad?, y una serie de aberraciones que los hicieron hacer, ¿verdad?, y que pues estaba muy, muy traumada esta persona y que no sabía qué hacer. Y bueno, pues yo ya le di el consejo, le dije, mira, pues el único consejo que te puedo dar y lo único que te puede servir, pues verdaderamente no es una terapia psicológica, no es un tratamiento psiquiátrico, sino lo único que te puede servir es el poder y la gracia de Dios que solamente está en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que te puedes acercar. Lo único que tienes que hacer es con fe acercarte a Él y pedirle y suplicarle, rogarle que te sane y que te restaure, ¿verdad? Que restaure tu alma y tu espíritu. Y bueno, la restauración acerca de los infortunios y desventuras de la vida. Y en este día quiero usar una historia, primero que nada, la historia de la sanidad del paralítico de Betesda. Juan capítulo 1, versículo 1 al 9, cuenta una historia, ¿verdad?, donde dice que después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, o la puerta llamada de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Y en ese lugar, ¿verdad?, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban tendidos en los pórticos. Quiero hacer una breve mención de esto, ¿verdad? Ya lo he comentado. En el tiempo de Jesús y anterior a él, ¿verdad?, en ese lugar había una creencia, había un mito gnóstico, un mito helénico que se había metido dentro de la cultura y las creencias de los judíos, que pensaba que cada cierto tiempo descendía el ángel Rafael, ¿verdad?,
Ellos pensaban que el ángel Rafael era el sanador, que Dios lo enviaba a sanar. Era un mito, porque no era la verdad, sino que simplemente era un mito, y pensaban que el ángel Rafael descendía en ese lugar, y que cuando descendía en ese lugar y agitaba el agua adquiría poderes curativos milagrosos, y el primero que descendiera, en ese momento se sanaba, se restauraba. Ahora, si se sanaban o no se sanaban, eso no lo sabemos, ¿verdad? Probablemente sí se sanaban, ¿verdad? Muchas veces la gente está tan traumada por la enfermedad que tiene, que muchas veces puede ser una sanidad mental, ¿verdad? Puede haber una restauración mental. De hecho, se dice que a veces hay enfermedades psicosomáticas que son producto de la mente, y también hay sanidades que son psicosomáticas, son producto de la mente. La gente se obsesiona tanto con la idea de que si hace algo, ¿verdad?, se va a componer. Por ejemplo, dicen que los jovencitos, cuando les empieza a salir barro, les dicen, pues embárrate excremento de guajolote, ¿verdad?, de totol. Y ahí van y se embarran, ¿verdad? Y pues, quién sabe si se sanan o no se sanan. A lo mejor sí, ¿verdad? Y si no, por lo menos ya van a tener ahora sí van a tener la necesidad verdaderamente de acudir con un dermatólogo. Pero bueno, la gente estaba ahí, estaban sentados, tendidos ahí, ¿verdad?, esperando que se moviera el agua. El primero que veía que se agitaba el agua se aventaba un clavado, ¿verdad? Versículo 4 no hay, porque ese es un versículo añadido, fue añadido, ¿verdad? Versículo 5 dice: uno de ellos era un hombre que hacía 38 años, dice que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le hizo una pregunta: ¿te gustaría recuperar la salud? De hecho, cuando alguien se le acerca y va en el nombre de Jesús, acercarse a una persona y le dices, mira, acércate a Cristo, etcétera, etcétera, prácticamente esta es la pregunta que yo puedo ver, ¿verdad? Que a través de esa persona es como si el Señor le estuviera diciendo al que está en aflicción, al que está en enfermedad, en tribulación, angustia, es como si le dijera: ¿te gustaría recuperar tu salud, tu sanidad, tu restauración? ¿Te gustaría recuperar la prosperidad que tenías antes de caer en desgracia, ¿verdad? Tu estabilidad emocional, etcétera, etcétera. Versículo 7 le dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo, ¿verdad? Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Una sanidad milagrosa, sobrenatural, sí, poderosa, claro que sí. ¿Cristo Jesús sigue haciendo esto hasta el día de hoy? Claro, yo no lo dudo, ¿verdad? Y bueno, en esta historia, la palabra de Dios no nos cuenta el nombre del paralítico, no nos dice quién es, ¿verdad? Los únicos detalles que nos da es que hacía 38 años que estaba enfermo. Tenía muchísimo tiempo ahí, casi 4 décadas, y una de las cosas más tristes es que este hombre, que tenía una gran angustia, una gran desesperación, ¿verdad? Cada vez que veía que a lo mejor se agitaba el agua, ¿cuántas veces al día se agitaba el agua? ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor venía un viento, venía el aire, y él se quería aventar, pero alguien más le ganaba, ¿verdad? Pero una de las cosas más tristes, siempre que repaso esta historia, una de las cosas más tristes es que este hombre estaba esperanzado en un mito, en una mentira, en un mito judío que ya existía en ese entonces. Como acabo de mencionar, la gente creía que descendía el ángel Rafael y era sanado. Rafael significa Dios sana, ¿sí? Rafa es sanar y él es Dios, ¿verdad? Entonces ellos creían que descendía este ángel supuestamente enviado por Dios y la gente era sanada. Y desgraciadamente este hombre estaba esperanzado en un mito que era inefectivo, ¿sí? En algo que era inútil, y que a lo mejor si en algún momento hubiera tenido la oportunidad de descender al agua, cuando se agitara, muy probablemente no iba a pasar nada. Porque ¿cuántos sabemos que hay cierto tipo de aflicciones, cierto tipo de enfermedades, de problemas, que solamente los puede sanar el poder de Dios? En este caso Jesucristo. Hay ciertos problemas sociales, familiares,
de X índole que solamente el Señor puede restaurar. Solamente el poder de Dios, ¿verdad? El poder y la autoridad divina lo pueden restaurar, ¿verdad? Como decía yo, como buen mito era inefectivo, era algo inútil, ¿verdad? Pero resulta que en una ocasión, cuando él estaba tendido ahí, como vemos en la historia, el Señor Jesucristo se topa con él, ¿verdad? Lo encuentra, le dice, pregunta por él, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene este hombre? Y le dicen, tiene 38 años aquí enfermo. Y me imagino que el Señor se quedó, tanto tiempo. En su infinita misericordia el Señor, porque así siempre, ¿verdad? Así siempre opera Dios. En su infinita misericordia se acerca a tu vida a través de alguien te habla de Cristo Jesús, alguien te predica el Evangelio, alguien te dice, acércate al Señor, acércate a Jesús. En Él está tu esperanza, en Él está tu restauración, en Él está todo lo que tú puedas necesitar, ¿verdad? Señor Jesucristo en su infinita misericordia. El otro, a pesar de que le pone un buen tanto de pretexto, ¿verdad? Es que no puedo, es que ya he ido muchas veces con el psiquiatra, ya he ido muchas veces con el psicólogo, ya he visitado muchos médicos y no se me quita este azote del cuerpo, ¿verdad? Esta enfermedad incurable. El Señor le dice, levántate de tu camilla y órale, vete para tu casa. Y Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Y como decía yo, así como el paralítico de Bethesda, hoy en día, desgraciadamente, desafortunadamente, a causa del pecado, a causa de la maldad de la gente, a causa de la obra de Satanás que sigue estando vigente hasta el día de hoy, que es una obra de destrucción, muchas personas en el mundo sufren y sufrimos antes de conocer a Jesús las desventuras que la vida nos impone, ¿verdad? Los problemas, las tragedias, las desgracias, los abusos, ¿verdad? Los maltratos, la muerte a lo mejor de algún ser querido, alguna ruina, quebranto económico, etcétera, 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 ¿verdad? O bien, a veces la gente sufrimos la maldad, la perversidad, las malas decisiones de otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces sucede? Me acuerdo hace mucho tiempo, me contaba un hombre que él estaba muy enojado contra Cristo, contra el Evangelio. Él era de una familia acaudalada, ¿verdad? Pero un buen día su papá conoce a Cristo, conoce al Señor, y ya saben que luego no falta esos pastores, esos evangelistas que son tremendos, son lobos rapaces, ¿verdad? Lo convence de que venda todo lo que tiene y lo invierta en el reino de los cielos, ¿verdad? Y era un hombre rico, muy rico su papá de este hombre. Vende todo lo que tiene, compra un camper, ¿verdad? Para andar con el evangelista de campaña en campaña por toda la República Mexicana. Y un buen día, ¿verdad? Cuando se le acaba el dinero a este hombre, al papá de este varón, se le acaba el dinero y le dice, ups, pues ni modo, hermano, ya no va usted a poder acompañarme, pues porque ya no tiene usted recursos para apoyarme, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con usted? No lo puede apoyar, ¿verdad? Lo desecha, lo relega, le dice que se regrese a su ciudad, que se empiece a congregar. Pues ya se imaginará, ¿verdad? El hombre un poco decepcionado empezó a congregarse, pero sus hijos, principalmente este hombre que le platicaba esto, se enoja con Cristo, ¿verdad? Se enoja con el Evangelio. Y una de las cosas que él menciona, y él decía, ¿por qué mi papá tenía que sufrir el abuso y la injusticia de este hombre sinvergüenza y ambicioso, ¿verdad? Y este hombre estaba trabado con eso, ¿verdad? Y desafortunadamente así pasa a veces en la vida, ¿no? Tanto de gente, puede ser gente evangélica, como gente de todo tipo, ¿verdad? Que hay gente que, por ejemplo, nosotros tenemos algunos vecinos conocidos que son expertos en perjudicar gente, ¿verdad? En meterlos en préstamos y embarcar a la gente en préstamos, y una vez que los embarcan en los grupos de compañías financieras, los embarcan ahí, sacan su préstamo y después le dicen, ¿sabes qué? No puedo pagar, ahí tú pagas lo mío, ¿no? Ahí entre todos pagan lo mío, ¿verdad? Y desafortunadamente hay muchas personas que han quedado sumamente drogadas, sumamente embarcadas por esto, y como hacen esto en muchas cosas, la gente muchas veces sufre la maldad y las malas decisiones de otras personas, y todo esto
sabemos que al paso del tiempo produce destrucción, produce quebranto, produce desventura, produce miseria, ¿verdad? Tanto espiritual como material, puede producir hasta enfermedades, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, un día vino a este mundo para ayudar al hombre, para que pudiera ser restaurado de todas las desventuras que sufre y ha sufrido hasta el día de hoy. Quiero mencionar, ¿verdad?, antes de continuar con esto, que el primer paso para la restauración, es conocer al Cristo verdadero, al Cristo que realmente sana, ¿verdad?, al Cristo que realmente restaura y salva, porque desafortunadamente, como sabemos, hasta el día de hoy, ¿verdad?, en la iglesia evangélica, en el cuerpo de Cristo, hay 2 o 3 tipos de evangelios adulterados, ¿verdad? Un evangelio que habla de predestinación, un evangelio que habla de prosperidad, ¿verdad?, que es el de los carismáticos, un evangelio judaizante, que es el evangelio que predican los legalistas judaizantes, ¿verdad?, los judíos mesiánicos, cristianos que se creen judíos. Y cuando la gente llega a estos grupos o alguien les predica el evangelio, ¿verdad?, de predestinación, de prosperidad o judaizante, pues desafortunadamente, como no es el evangelio verdadero, ni es el Cristo verdadero, ni es el Dios verdadero que la palabra de Dios enseña, que las Sagradas Escrituras nos enseñan, como es un evangelio adulterado, la gente no puede tener esa sanidad, esa restauración, esa salvación, ¿verdad?, que solamente el verdadero Hijo de Dios, el que predica correctamente las Sagradas Escrituras, no pueden acceder a eso. ¿Sí queda claro esto? El primer paso para recibir una verdadera restauración de parte de Dios a través de Cristo Jesús, quien es la fuente de la vida eterna, consiste en conocer al Cristo verdadero. O sea, conocer un evangelio de sana doctrina en el cual se predica a Jesucristo realmente, como realmente es. ¿Sí? Porque a veces le dicen a la gente, no, mira, acércate a Cristo Jesús, ¿verdad? Y en Cristo Jesús vas a ser próspero, vas a estar siempre bendecido, prosperado y sobreabundado, ¿verdad? Y de paso, échale aquí, siémbale tu diezmo, ¿verdad?, tu primicia y tu ofrenda, para que seas prosperado. Es el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y resulta que nunca ni eres prosperado, ni eres bendecido, ni restaurado, ni sanado, ni liberado, sino que las cosas cada vez van de mal en peor. O bien le predican a la gente un evangelio reformado de predestinación, ¿verdad?, de cesación, en el cual le dicen, bueno, mira, en aquellos entonces los apóstoles oraban por los enfermos, imponían manos y eso sanaban, pero eso era en el tiempo de la era apostólica. En la actualidad ya no es eso, ¿verdad? Ya no se puede ni orar ni imponer manos, ¿verdad? Y sino que simplemente rogamos a Dios por su gracia y su misericordia, una sanidad providencial, como se le llama, como le llaman ellos, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña el evangelio verdadero, el Cristo Jesús verdadero nos enseña que todavía podemos seguir orando por los enfermos, imponer manos. ¿Y qué más dice ahí en Marcos 16? ¿Y estos qué? Sanarán. ¿Sí? Entonces es importante, para poder recibir cualquier clase de sanidad y restauración que nosotros anhelemos o nuestra vida requiera, es importantísimo conocer al Cristo verdadero, al Salvador y Sanador verdadero, tal como lo enseñan las Sagradas Escrituras y no la teología denominacional. ¿Amén? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, quien es Dios omnipotente, todopoderoso, ¿verdad?, con poder ilimitado, el Señor Jesús puede salvar, no solamente salvar, sino también puede restaurar a cada persona de la aflicción que sea, la calamidad que tenga. En el tiempo en el cual Jesús vino a la tierra, Él hizo multitud de milagros. Sanó a los ciegos, sanó a los cojos, resucitó muertos de 3 días, ¿verdad? Que ya es imposible que un muerto de 3 días pueda ser sanado y restaurado, como Lázaro, ¿verdad? Lázaro, dice la Biblia, que a los 3 días, cuando ya estaba muerto y sus familiares pensaban que ya apestaba, a lo mejor porque era lo lógico, el Señor Jesús viene, le dice, Lázaro, sal de la tumba, ¿verdad? Levántate, sal de la tumba, y el muerto resucitó y salió de su tumba, ¿verdad?
Señor Jesucristo, no, ¿qué quiero decir con esto? Que para Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, Hijo de Dios, no hay ninguna cosa difícil. No hay cosa difícil que Él no pueda componer, no hay cosa, por muy difícil que esté, que Él no pueda restaurar, no hay nada que Él no pueda sacar adelante, ¿sí? Y para ello, ¿verdad? Aparte de esto es necesario que el mundo, la gente conozca, ¿sí? Conozca que todo esto lo puede recibir por gracia y misericordia de parte de Dios a través de Cristo Jesús, ¿sí? Es indispensable también, como decía yo, conocer verdaderamente el evangelio correcto y la doctrina sana para no caer en errores teológicos y doctrinales que lo único que hace es alejar a la gente de la luz y la verdad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque muchas veces la gente viene a ciertos movimientos, viene a ciertas denominaciones que predican un evangelio adulterado y le enseñan cosas incorrectas. Y cuando a una persona, y lo decimos por experiencia propia, le enseñan un evangelio incorrecto, adulterado, prostituido, ¿verdad?, torcido, y le enseñan, lo forman en ese evangelio, Jesús dijo: conocerás la verdad, y la verdad, ¿qué? Te hará libre, ¿sí? Una característica de la verdad es que la verdad te hace libre. Por ejemplo, llegas a una casa, ¿no?, y te dicen: mira, dentro de esa casa está una maletota con 100 millones de pesos. Nada más que hay una condición: tienes que abrir la puerta con la llave adecuada. Y si esta persona, ¿verdad?, por malicioso o por ignorancia, agarra y te da la llave que no es la correcta, ¿algún día esa persona podrá entrar por los 100 millones de pesos? Nunca. Nunca va a estar ahí tratando de darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta, y jamás y nunca va a poder entrar. Así pasa con mucha gente que desafortunadamente llega a creer en un evangelio adulterado, ¿sí? Es imposible que tenga una sanidad y restauración plena y total. ¿Por qué? Porque está creyendo en mentiras. Ejemplo, lo acabamos de ver, el paralítico de Betesda. Aunque el paralítico de Betesda hubiera descendido en el momento adecuado al agua, jamás y nunca hubiera podido sanar. ¿Por qué? Los demonios sanan, ¿sí? Pero los demonios tienen un poder limitado. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, como devolver la vista a los ciegos, ¿no? Resucitar muertos. Toda esa pobre gente que está toda torcida, ¿verdad?, toda paralítica, el único que los puede desatar de esa atadura es el Hijo de Dios. Es más, ni el cáncer pueden sanar los demonios, y ni lo van a querer sanar, ¿verdad? Entonces, ojo, y moraleja, como dicen por ahí, es indispensable que quien se acerque a Cristo Jesús, ¿verdad?, cuando nosotros le prediquemos el evangelio a alguien, o se nos predique el evangelio, o se le predique a la gente el evangelio de Jesucristo, de perdón, salvación, vida eterna, sanidad, restauración, etcétera, etcétera, sea una predicación, un evangelio, una doctrina sana, porque solamente la verdad puede hacer libre a la gente. Y aparte de eso, ¿verdad?, aparte de eso, que también es muy importante, que cuando a la gente se le enseñe, se nos enseñe, o nosotros le enseñemos a la gente, ¿verdad?, debemos de enseñarles que Jesucristo, escuchen, es Rey y Señor. Señor Jesús es manso y de corazón humilde, sí, claro que sí, pero a pesar de eso no deja de ser Rey y Señor. Y cuando una persona se acerca a un rey en el mundo, por ejemplo, debe de hacerlo con una actitud y comportamiento correcto, ¿verdad? Porque no va a llegar alguien ahí a donde está la reina Isabel, ¿verdad? Y va a llegar: y yo, tú, mi viejita, ¿cómo estás? Échame la mano, necesito 5,000 libras, ¿verdad?, para componer mi coche. No va a llegar así, ¿verdad? Tiene que llegar con una reverencia, ¿verdad?, un cierto respeto, un protocolo, respetando la dignidad de la reina, y decirle: señora reina, su majestad, quisiera usted, tuviera bien ayudarme, por favor, favorecerme en esto, por favor, se lo ruego. Y de esa manera sí recibirá la gracia, ¿verdad?
En el caso de Jesús, ¿verdad? En el caso del Señor, nosotros debemos de saber y debemos de enseñarle a la gente también, ¿verdad? Que Jesucristo es amo, es Rey, es Señor, es el Hijo de Dios, es el ser divino, y por lo tanto, para poder recibir algo de parte de Dios, de parte de Cristo Jesús, debemos de acercarnos a Él en oración, ¿verdad? En fe y en oración, con una actitud y comportamiento adecuado para que podamos recibir su gracia divina, ¿ok? También cabe mencionar, ¿verdad?, que es necesario que cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos a través de la enseñanza correcta. Bueno, eso ya lo acabo de mencionar. Y bueno, algo muy importante que debemos de saber y que también debemos de enseñárselo a la gente, es que nadie absolutamente que se ha acercado a Cristo Jesús con una verdadera fe, con una verdadera esperanza, en una verdadera enseñanza, jamás y nunca ha quedado defraudado, jamás y nunca ha dicho, no, es que Jesús no sirve, es que no me sanó y no me restauró, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar, y a veces lo cuento esto. En algún tiempo, donde estábamos congregándonos allá en Amistad, tú sabes, estuvimos orando por mucho tiempo por una mujer que tenía cáncer, y la pasaban, ¿verdad? La pasaban al frente, y en ese lugar, ¿verdad?, es una congregación carismática neopentecostal que predica un evangelio adulterado de metafísica cristianizada. Pasaban y oraban por esta mujer, o orábamos por ella y poníamos manos y decíamos, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos al espíritu de cáncer, ¿verdad? Y bueno, la gente que no lo sabe, a lo mejor ese tipo de oración no son oraciones bíblicas, no son oraciones cristianas, no son oraciones aprobadas por Dios, sino que esto es parte de los decretos de metafísica, es parte de la metafísica cristianizada. Y los decretos, ¿verdad?, analizándolos verdaderamente, son conjuros de hechicería, es magia esto. El atar, el declarar, el reprender, ¿verdad?, la forma carismática neopentecostal, esto es hechicería, son conjuros en realidad, porque es metafísica. Y los decretos de metafísica, al fin y al cabo, es lo mismo que un conjuro. ¿Cuál es el propósito de un conjuro? Producir un efecto mágico para que se produzca un efecto en la vida real, palpable, ¿verdad?, tangible en la vida de las personas. El propósito de un decreto, y sea metafísico o cristianizado, es producir una realidad, ¿verdad?, que supuestamente viene de parte de Dios, pero verdaderamente no es así. Y me acuerdo mucho que estuvimos orando por esta mujer, estuvimos orando, atando, reprendiendo, declarando sanidad, etcétera, etcétera, y al fin se murió. Nunca pudo sanar. ¿Por qué? Porque no era verdad lo que estábamos haciendo por ella, ¿verdad? Lo que se estaba haciendo por ella, no era verdad lo que esta mujer estaba creyendo. Esta mujer estaba creyendo en la metafísica cristianizada, que es algo que está muy presente, muy metido dentro del mundo evangélico en la actualidad. Pero cuando alguien conoce el evangelio verdadero, conoce al Cristo verdadero y conoce la doctrina correcta de las cosas que debe de hacer para acercarse a Dios y estar a cuentas, estar en paz con Dios, entonces, como dice Romanos capítulo 10, versículo 11, dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Salmo 25, versículo 3 al 6, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, quien crea en ti nunca será derrotado, pero en cambio los traidores serán derrotados y quedarán con las manos vacías. Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador, en ti pongo siempre toda mi esperanza. Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo, como lo has sido siempre. Ojo, uno de los planes y propósitos de parte del Señor, de parte de Dios, de parte de Cristo Jesús para la humanidad, aparte de salvarlo, es restaurarlo, sanarlo, bendecirlo, ¿verdad? Ayudarlo a salir adelante de todos los infortunios y todos los estragos que el pecado, la maldad de las personas del mundo, la destrucción de Satanás en el mundo les ha echado a perder la vida, ¿verdad?
Ese es uno de los propósitos principales también por los cuales Cristo Jesús vino al mundo y por los cuales Cristo Jesús tiene que ser predicado hasta el día de hoy en medio de la gente que le conoce, que no le conoce, ¿verdad? Y en medio de los que le conocemos también. Pero debe ser en la verdad, para que sea efectivo, ¿sí? Y aparte de eso, a la gente también hay que enseñarle, ¿verdad? Hay que enseñarle que si necesita algo de parte de Dios, se debe de acercar a Él, ponerse a cuentas con Él, para que entonces no haya estorbo alguno, porque a veces se le enseña a la gente, también se le dice, tú acércate a Jesús y pon tu esperanza, tu confianza en Él y vas a ver que te va a sanar. Y resulta que por ahí a lo mejor tiene un pecadote atravesado, del cual no se ha apartado, y por ello no puede recibir nada de parte de Dios. Recuerdo que cuando nos convertimos a Cristo hace unos 22 años aproximadamente, como ya lo he comentado en otras ocasiones, mi esposa desde la infancia estuvo enferma hasta los 27 años de mal de Parkinson, una enfermedad crónica degenerativa que es incurable, que hasta el día de hoy no han encontrado cura, ¿verdad? Pero cuando ella entrega su vida a Cristo, entrega su vida al Señor, se pone a cuentas con el Señor, arregla sus cuentas pendientes, le pide perdón, se alinea, ¿verdad? Entrega su vida. Posteriormente yo también, como al mes y medio, me convierto. Recuerdo que en el mes de noviembre, un mes después, casi un mes después de haberme arrepentido y entregado a Cristo y haberme sometido a Él, ¿verdad? Bajo su señorío, bajo su autoridad, en un evento cristiano, después de la predicación, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar esa predicación. Hablaron precisamente de la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo, que está en Marcos 5. Y al final, la persona que estaba predicando, que estaba conduciendo el servicio, dijo: los que quieran sanidad, los que quieran recibir algo de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a hacer oración. Levante sus manos al Señor y suplíquele, pídale que le sane, pídele que le dé la restauración que ustedes necesitan. Y cuando ella empezó a orar, ¿verdad? Empezó a orar, empezó a pedirle, pidió con mucha fe, y a los 2 o 3 días aproximadamente la enfermedad le había desaparecido. Nadie que ponga su fe y su esperanza en Cristo Jesús quedará defraudado, pero como dice Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Por eso es que es indispensable enseñarle a la gente el evangelio correcto. Cree en Jesús, en Él hay esperanza, en Él hay vida, hay perdón, hay sanidad, hay restauración, ¿verdad? Hay bondad, hay bendición. Pero como es Dios, también debes de acercarte a Él de la manera correcta. Pero también, si quieres algo de parte de Dios, tienes que ponerte a cuentas. Dice en Isaías, si sus pecados, dice, vengan y pongámonos a cuentas, y si sus pecados fueren rojos como la grana, yo los emblanqueceré, ¿verdad? Como la lana, ¿verdad? Como la nieve, serán perdonados sus pecados. Es el primer caso de sanidad y restauración de parte del Señor en aquellas personas que a lo largo de su vida han recibido los embates de la vida, la maldad de la gente, la maldad del diablo, la destrucción de Satanás, y que el Señor Jesucristo está siempre solícito para sanar y restaurar la vida de las personas. Segundo caso de restauración. Siguiente, por favor. Restauración de los pecados y errores personales. ¿Cuántos sabemos que a veces en la vida el pueblo de Dios principalmente se mete en problemas, se mete en dificultades, ¿verdad? Específicamente nos metemos en conductas inapropiadas, en pecados indebidos, y entonces, como es lógico, van a haber consecuencias, y esas consecuencias muchas veces acarrean destrucción, desgracia, desventura. Pero Dios siempre es bueno. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33, en la Nueva Biblia Española dice lo siguiente. Dice: porque el Señor no rechaza para siempre. Dios es bueno. Aunque aflige, se compadece con gran misericordia, porque no goza afligiendo o apenando a los hombres. Otra versión dice: porque Dios no se deleita
en el castigo, ¿verdad? Dios tiene que castigar cuando su pueblo falla, sí. Cuando alguien en su pueblo hace cosas indebidas, sí, claro que sí, tiene que castigar, tiene que disciplinar, tiene que reprender, porque Dios también es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de fidelidad y de justicia, que le da a cada quien lo que merece, ¿verdad? Y como decía yo, muchas veces en la vida en Cristo, en el cuerpo de Cristo, ya siempre perteneciendo al Señor, pues uno a veces comete errores, comete pecados, se mete en conductas inapropiadas, ¿verdad? Delitos que no debe de cosas que no debe de hacer, y eso obviamente, infaliblemente acarreará, el juicio divino. El Señor va a castigar a todo aquel que viole sus mandamientos, porque aunque el mundo evangélico diga en la actualidad, yo he escuchado gente cristiana y aún pastores que dicen, es que Dios no castiga. Cada quien se castiga solo, ¿verdad? La vida te castiga sola. Y yo casi puedo ver ahí la famosa ley del karma, la ley metafísica del karma, ¿verdad? Que mucha gente tiene esa idea. De hecho, la gente que no está en Cristo, que está en el mundo y que cree a lo mejor en el karma, en la metafísica, piensan que no hay un ser divino que le ajusta las cuentas a cada quien y que le da lo que corresponde según su justicia, ¿verdad? Dice, no es que el karma, es que el cosmos, es que la vida te paga según lo que hagas. Al fin y al cabo viene a ser lo mismo, ¿verdad? Sacan a Dios de la escena. Pero la verdad de las cosas es que estando en Cristo, perteneciendo a su pueblo o no perteneciendo al pueblo de Dios, hay un Dios que está en los cielos, que le da a cada quien lo que merecen sus obras. Pero como dice la Escritura, ¿verdad? Como acabamos de ver, Dios es un Dios bueno. El Señor es un Dios bueno, ¿verdad? Que se duele del castigo y que, como dice la palabra de Dios, llega un tiempo en el cual siente compasión, siente misericordia hacia los que ha reprendido con justa razón, ¿verdad? Y entonces el Señor está dispuesto a perdonar, a librar y a restaurar la vida de aquellos que están sufriendo su justo juicio, ¿verdad? Y desde luego, ¿verdad? Están siendo quebrantados por las cosas malas que han hecho. Y para esto quiero usar una historia, quiero centrarme en la historia de la vida, un pasaje, ¿verdad?, en la vida de un rey conocido llamado como el rey Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Manasés, dice la Biblia, que fue un rey, uno de los tantos reyes, ¿verdad?, del reino de Judá que hicieron lo malo. Fue malo. Su padre, ¿verdad? Su padre había sido, el rey Ezequías había sido un rey bueno, que se había acercado, ¿verdad?, al Señor, que se había apartado de la idolatría, había hecho las cosas que al Señor le agradaba. Pero dice que cuando Manasés tenía 12 años, subió al trono y reinó en Jerusalén durante 55 años, versículo 2. Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. En medio de Israel, ¿verdad?, antes de Ezequías había santuarios paganos en honor a Baal, a Sera, a Molo. Había santuarios no solamente idolátricos, sino también había santuarios de adivinación, de hechicería, ¿verdad? Había lugares de culto, de nigromancia, de hechicería. Dice que su padre había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Sera. También se inclinó ante los poderes del cielo y le rindió culto, o sea, ante las estrellas, ¿verdad? Versículo 4, construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó los altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo, dentro del templo. Esto me llama mucho la atención y me recuerda, ¿verdad?, de a veces hace algún tiempo estaba yo viendo el caso de un pastor allá en Perú, creo en Colombia, que dentro del templo, a la hora del culto, este infeliz tenía relaciones sexuales con las muchachas, con las señoritas. A la hora que estaba el culto, a la hora que estaba la alabanza,
Este infeliz se metía a un cuarto ahí del templo de la iglesia y ahí se ponía a tener relaciones sexuales. ¿Qué pasó? Lo metieron a la cárcel. No faltó quien lo denunciara y lo metieron a la cárcel por abusar de menores. Versículo 6. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería y consultó a los medios y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. O sea, no solamente asesinó a sus hijos, ¿verdad? Sacrificarlos a Moloch, echarlos al fuego para que se consumieran ahí los bebitos, ¿verdad? Los consumiera, los devorara al fuego, sino también practicó la adivinación, la brujería, consultó a los medios, a los videntes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas hicieron que el Señor se enfureciera contra él. Versículo 7. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en ese templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus. Si los israelitas, continúa, si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes y los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque cuando venimos a los pies de Cristo, se nos predica el Evangelio y se nos dice: mira, si tú pones tu fe, toda tu esperanza en el Señor, ¿verdad? Te rindes a Él, crees en Él, y si guardas sus mandamientos, vas a recibir el perdón, la salvación y la vida eterna en Cristo. Y la vida eterna en Cristo tiene paz, gozo, sanidad, restauración, la gracia y la misericordia de Dios para que tu vida sea transformada, sea restaurada, ¿verdad? Pero a veces hacemos lo que no debemos, empezamos a violar los mandamientos y vienen los problemas. Versículo 9. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. ¿En cuál tierra? En la tierra prometida. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Dios en su infinita misericordia enviaba un profeta y le decían: apártense de la idolatría, apártense del pecado, apártense del homicidio, apártense de la injusticia, apártense de la inmoralidad, ¿verdad? De la prostitución sagrada, etcétera, etcétera. Pero el pueblo de Dios, ni Manasés, le hacía caso. ¿Qué pasó? Versículo 11. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés como prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, una argolla, ¿verdad? Lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Se lo llevaron como cochino, ¿verdad? Y lo llevaban como cochino. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, porque ahí no le decían: usted es el rey Manasés, pásele, ya le tenemos una celda privilegiada para usted, ¿verdad? ¿No? Perdón por la expresión, pero dicen que los trataban peor que animales, peor que perros, ¿verdad? Fuera quien fuera, porque los asirios y los babilonios eran muy perversos, eran muy crueles. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Dios es movido a misericordia cuando nos humillamos verdaderamente con el Señor. Sí. Dios es bueno. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén, a su reino. ¿Quién lo restauró? El Señor. Nadie tiene más poder para sacar a una persona de la cárcel, en este caso, más que el Señor. Nadie tiene más el poder de rescatar de las garras de la muerte a una persona más que el Señor. Nadie tiene más poder de sanar a una familia, restaurar una economía, sanar y restaurar la vida, el alma de una persona más que el Señor, cuando somos humildes con Él. Nos humillamos verdaderamente, nos arrepentimos de todo corazón. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor, ¿qué? Es el único Dios, que no hay otro Dios, que no hay nadie que pueda salvar verdaderamente de tal desgracia.
como a veces caemos en el mundo, como a veces cae la gente cristiana que peca contra el Señor y peca y repeca, ¿verdad? Y vuelve a repecar y no hace caso y dice Dios, pues órale, ahí te va. Versículo 14. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor del monte Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. O sea, el Señor lo restauró. Y no solamente lo restauró a él, sino restauró su reino, su dominio, su señorío. Versículo 15. También quitó los dioses ajenos e ídolos del templo, que ¿quién había puesto? Él mismo. O sea, se puso a cuentas. Dijo, Señor, ahora entiendo que tú eres el Dios verdadero y que estos son porquerías. Estos son cosas indebidas que debo de sacar de mi vida, de mi corazón. Porque el templo es un tipo y figura del corazón también. Punto y seguido dice, derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén. Imagínense que un pastor, ¿no?, aquí en la iglesia, en su jardín, pusiera capillitas a la Virgen de ¿qué? De Juquila. Y en otra esquina del jardín, una capillita a la Virgen de Guadalupe. Y más adelantito, ¿verdad?, una capillita a San Juditas Tadeo. Y junto al altar, ¿verdad?, donde se predica, hubiera una imagen ¿de quién? De San Miguel Arcángel, ¿no?, el defensor de las causas imposibles. Ese San Juditas Tadeo, ¿eh? Imagínense. Qué bárbaro. Quitó los altares de los dioses ajenos y los ídolos del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Y entonces restauró el altar del Señor y sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. Llevaba una vida pésima de comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Ya no lo buscaba, no lo adoraba, no lo temía, no lo obedecía, no lo alababa, no le daba gracias, no le pedía perdón. Pero cuando le dio su pena, su estate quieto, entonces reedificó el altar, la comunión íntima, profunda y la obediencia con el Señor. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. O sea, prácticamente como el padre de familia, ¿verdad?, que le dice, a ver, chamaquitos, a partir de hoy, aquí en esta casa se va a temer al Señor. En esta casa se va a adorar al Señor solamente. No me vengas con tus tonterías ahí, ¿verdad? Versículo 17, sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo lo hacían para ofrecerlo al Señor su Dios. Dale punto ahí, ¿verdad? Muy bonita historia la de Manasés, porque a pesar de que era era un rey bien canijo, ¿verdad?, malo, perverso, que inclusive había asesinado a sus hijos, algo que era detestable a los ojos del Señor, ¿verdad? El Señor dijo en una ocasión en los libros de los profetas, a mí jamás y nunca se me hubiera ocurrido pedirles que ofrecieran sus hijos y echarlos al fuego en honor a mí. Eso es una abominación, hombre. Pobrecitos niños de 3 meses, ¿verdad? En los festivales a Baal, a Molo, había santuarios de prostitución sagrada donde las señoritas, las vírgenes y otras mujeres tenían relaciones ahí, ¿verdad? Concebían en esas festividades paganas y al año, ¿verdad?, 3 meses después de haber dado a luz, llevaban a esos bebecitos inocentes y los arrojaban al fuego, ¿verdad?, para sacrificarlos, o los asesinaban con un cuchillo, y Dios estaba furioso por eso. Pero a pesar de eso, cuando se humilló Manasés intensamente, ¿verdad?, con el Señor le tuvo compasión y misericordia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios es bueno? ¿Amplio en misericordia? Sí. ¿Cuándo? Cuando su pueblo verdaderamente se arrepiente y se humilla, humilladamente se arrepiente delante de Él y dice, Señor, perdóname por haber pecado contra ti, perdóname por haber hecho todas estas aberraciones que hice como Manasés, Señor, te suplico que me perdones, y también si en tu infinita misericordia se puede, restáurame, Señor, y si no quieres restaurarme, no importa, pero
perdóname, Señor. Manasés cosechó el juicio que era correcto por su perversidad, ¿verdad? El Señor lo entregó severamente, le puso un castigo ejemplar, ¿verdad? Una disciplina ejemplar. Pero allá cuando estaba humillado, ¿verdad? Llorando, tristeando, se arrepiente, levanta sus ojos al Señor y dice: Señor, perdóname. El Señor, que es bueno, Dios que es bueno, que siempre se mueve su corazón a misericordia, decide perdonarlo, ¿verdad? Y después de eso, es restaurado, regresa a su tierra. El Señor le da su gracia, su favor para poder restaurar su reino, ¿verdad? Su dominio. Y así como a Manasés, ¿verdad? Mucha gente cuando pecamos contra el Señor y hacemos cosas indebidas, el Señor nos castiga, nos reprende, nos da una disciplina ejemplar, pero cuando nos ve que estamos sufriendo, ¿verdad? Que estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados y nuestros errores, allá hay su infinita misericordia. Te manda a decir, ¿verdad? A través de su palabra, a través del Espíritu, a través de alguien. Cuando ya estás arrepentido, ¿verdad? Es tiempo de restauración. Y quiero terminar con una historia, con un testimonio. Hace algunos años, hace aproximadamente unos 17, 18 años, estábamos empezando a conocer del Señor, ¿verdad? Conocer de Dios. Y teníamos una lavandería. Y encontramos por ahí una clienta, ¿no? Unos clientecitos que estaban como a 4 o 5 cuadras en un lugar cerca de la lavandería que teníamos ahí. Y un día, y siempre iba el esposo de esta, bueno, el varón, ¿verdad? Iba a dejar la ropa y un día dice: ¿sabe qué, señor? Tal día no voy a poder ir, pero no sea malito, llévenme esta ropa a esta dirección, ahí va a estar mi esposa. Y ella va a recibir la ropa y ella le va a pagar. ¿Ok? Salió su ropa, la empacamos, se la llevo. Y cuando llego, abre la puerta una señora de lentes, ¿verdad? Como de unos 45 años aproximadamente. Me dice: ¿usted es el señor de la ropa? Ah, sí. Y veo que en la mesa tenía una Biblia, ¿verdad? Y tenía una computadora y una laptop. Y le digo: ¿usted lee la Biblia? Me dice: sí, yo leo la Biblia. Le digo: ah, qué bien. Dice: de hecho estoy estudiando. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. No, pues yo tenía 5 años de conocer, apenas estaba yo en pañales, cristianamente hablando, ¿verdad? Y digo: no, pues esta de conocer, esta de saber algo, ¿no? Digo: no, pues qué bueno. ¿Y qué está usted estudiando? Dice: lo que pasa es que estoy en un diplomado, ¿verdad? Ya cursé el Instituto Bíblico, ahora estoy en un diplomado de pastorado. Digo: ah, ¿es usted pastora? Dice: sí, ahora ya, gracias a Dios, estoy sirviendo al Señor junto con mi esposo en la ciudad de Atoyac, en el pueblito de Atoyac, Veracruz. ¿Sabe usted? No, sí, conozco, es por allá abajo. Ah, ok. Entonces resulta, la mujer me empieza a contar: bueno, dice, la verdad lo que pasa es que ahorita estoy sirviendo ya al Señor, gracias a Dios, porque yo estuve muy enferma. Ah, sí, no me diga. Sí, dice: yo estuve enferma de cáncer en el páncreas. Digo: no me diga, pero dice: discúlpeme, no quiero quitarle mucho tiempo, pero quiero compartirle mi testimonio, porque usted también es cristiano. Y digo: sí, yo también soy cristiano. Bueno, resulta que hace algunos años, mi esposo y yo habíamos recibido el llamado de parte de Dios para servirle. Pero pues yo era de esas cristianas, ¿verdad? Que, sí, hombre, qué llamado ni qué nada. Yo subía, bajaba, llevaba una vida tibia, ¿verdad? Hacía que obedecía, hacía que buscaba a Dios, hacía que estudiaba, hacía que esto, pero la verdad me valía. Yo quería seguir viviendo mi vida, no quería yo compromiso, responsabilidad ni nada. Era yo indolente, fría espiritualmente, ¿verdad? Irreverente para con el Señor. Sí, iba yo a la iglesia, pero pues estaba yo como si nada, no, todo me valía. Después del llamado que recibimos, mi esposo, bueno, pues tomó el llamado, empezó a prepararse, empezó a estudiar, se empezó a integrar más al cuerpo ministerial de la iglesia, a la congregación de la cual pertenecemos nosotros. Y bueno, lo empezaron a entrenar y me decía: oye, mi amor, pero pues tú también, porque también no solamente el llamado es para mí, además yo necesito que tú me apoyes, ¿no? Ajá, sí, hay más adelantito. Yo no quiero saber ahorita nada, que estar estudiando ni que nada, no lo hago más adelante. Ahí cuando sienta yo el llamado,
Ah, ok, está bien. Pero dice que en la iglesia donde estaban, por profecía, alguien les había profetizado y les había dicho, es que Dios los está llamando a este matrimonio, a la obra, al ministerio, ¿no? Pero pues bueno, ella lo tomó, ahora sí que lo tomó a loco, ¿verdad? Lo tiró a loco. Como al año o año y medio aproximadamente, un día esta mujer, ella me contaba que empezó a sentirse mal, y se empezó a sentir mal y mal y mal de su abdomen, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me siento muy mal, me siento muy esponjada. La lleva al doctor y le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer unos análisis, porque sí o sea, yo te siento que estás mal, ¿no? Pero necesito mandarte a hacer análisis. Y le manda a hacer análisis de todo tipo. Y entre eso le manda a hacer una biometría hemática, y resulta que cuando sale la biometría, tenía el nivel de glóbulos blancos, lo tenía muy alto, de leucocitos, creo que se llama, ¿no? O leucocitos, o fitocitos, o algunos citos, ¿verdad? Estaba muy alto el nivel de glóbulos blancos, y le dice el doctor, dice, ah, caray. Y la empieza a revisar los ganglios y todo, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer otro estudio. No quiero espantarte, no quiero preocuparte, pero probablemente esto es un indicativo que a lo mejor tengas cáncer. No, hombre, la mujer se espantó, ¿verdad? El esposo se espantó. Empezaron a orar, y Señor, ¿por qué? Le mandan a hacer otro estudio verdaderamente, y le determinan que sí tenía cáncer en el páncreas. Le detectan el cáncer en el páncreas, el esposo ella se quebranta profundamente, empieza a llorar, a suplicarle, ¿verdad? Le dieron tratamiento, pasó como un año aproximadamente. El tratamiento no le hacía nada, al contrario, iba para peor. Entre más la trataban, parece que más le avanzaba. Él decía, parece que el cáncer más me avanzaba, me estaba ya avanzando más. Ya estaba ya toda pelona y todo. Y un día, ella ya se había conformado, me contaba esta mujer, que ya se había conformado y había dicho, bueno, pues Señor, ¿sabes qué? Perdóname por mis pecados, perdóname por mi rebelión. Yo creo y entiendo que principalmente este juicio es por mi rebelión hacia ti, Señor. Y pues bueno, tú has sido muy bueno conmigo, ¿verdad? Con mi esposo, con mis hijos. Pero si has decidido quitarme la vida, está bien, Señor, lo entiendo. Yo tuve la culpa por ser rebelde a ti, ¿verdad? Porque mucho tiempo me estuviste hablando, ¿verdad? No quise entender. Y le dice, Señor, si tú me vas a quitar la vida, te pido por favor que tengas cuidado y compasión de mi esposo, de mis hijos, te encargo a mis hijos, Señor. Te pido que nunca los abandones, que les des paz y consuelo cuando yo parta de este mundo, ¿verdad? Que no permitas que se suman en la desesperación, ni mucho menos que mi esposo abandone el llamado que tú le diste, ¿verdad? Y te agradezco mucho por la misericordia que siempre has tenido conmigo hasta el día de hoy en esta tierra. Y si fuera posible, dice que en la última parte de la oración le dijo, si fuera posible, Señor, te lo suplico. Dice, yo me humillé, me arrodillé, lloré, le pedí perdón y le dije, si fuera posible y hallara gracia y compasión y misericordia delante de tus ojos, si es que fuera posible, te suplico que me sanes y me restaures del cáncer. Oró. Pasaron como 15 días, dice que pasaron como 15 días, y una mañana cuando ella se despierta, dice que sintió que ya no tenía molestias en el vientre, ya se sentía bien, su sabor de boca dice que era diferente, o sea, se sentía muy bien, se sentía en paz y contenta. Y ya notó que ya no tenía las molestias que le causaba el cáncer, ¿verdad? Y que se espanta, dice, no hermano, que me espanto. Digo, ¿por qué? Dice, porque no sé si usted lo sepa, pero cuando los enfermos se van a morir, generalmente casi siempre experimentan una mejoría como si ya se hubieran compuesto, pero no, resulta que ya están para morirse, ¿verdad? Digo, pues sí, escuchabas. Su esposo espantado, abrumado, la lleva con el doctor, le dice, ¿sabes qué? Es que dice que se siente mal y tú sabes que cuando ya se va a morir la gente de momento se compone, ¿no? Y dice el médico, dice, bueno, pues vamos a hacerle otros estudios, ¿no? Le mandan a hacer los estudios, le dan el sobre cerrado, ¿no? Porque no quería ver hasta que lo interpretara el médico, el
parte médico, y resulta que en los estudios el cáncer le había desaparecido. Decía que le había desaparecido el cáncer así. Y dice el médico, dice, bueno, en los últimos estudios que te hicimos, tu cáncer estaba muy avanzado, ¿verdad? Dice, sí. ¿Qué tiempo tiene? Tiene como un mes y medio. O sea, caray. Dice, es que no sé qué pasó, dice, porque no puede ser posible que la medicina haga desaparecer el cáncer así tan rápido en mes y medio. Dice, no es posible. O sea, ya estabas muy invadida, muy cundida, dice, ya es para que fueras hacia la muerte. Dice, pues mira, la verdad no sé qué pasó, pero ustedes creen en Dios, ¿verdad? Y yo creo que Dios les hizo el milagro y ahora está sana. No, hombre, la mujer se puso a llorar, el marido, se nos pusimos a llorar ahí, a darle gracias a Dios, al Señor, bendito seas, ¿verdad? El próximo domingo pasó a dar testimonio y dijo, ¿sabe qué? Yo estaba así, y yo sé que fue por esto, porque no quise entrarle, ¿verdad? Porque me rebelé al llamado y a la voluntad del Señor, me castigó, me disciplinó, pero bendito sea mi Señor, mi Dios, que me sanó totalmente del cáncer. Y como era lógico, ¿verdad? ¿Qué hice? Le dije, mi amor, la próxima semana me voy a inscribir al Instituto Bíblico, voy a empezar a estudiar, ¿verdad? Empezó a estudiar, se empezó a preparar, dice, y por eso es que ahora estoy tomando un diplomado de pastorado para ayudar a mi esposo a dirigir la congregación que nos han asignado a dirigir. Pero lo que más me llamaba la atención de esta mujer era que cuando ella me contaba, ¿verdad?, lo que había ocurrido, había una actitud sí de gozo, pero a la vez había una actitud de un temor reverente hacia Dios, ¿verdad? Como que tranquilo, o sea, con el Señor no juegues. Porque me preguntó, ¿qué tiempo tiene usted de ser creyente? Le digo, como 4 o 5 años. No, me empieza a contar y tenía una actitud así de gozo, pero a la vez de temor y de reverencia hacia el Señor, así como diciendo, ¿sabes qué? Con Dios no se juega, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí, en este día quiero terminar, y para terminar, ¿verdad? La siguiente, por favor. Quiero concluir, ¿verdad?, comentando lo siguiente. Quiero comentar que sea cual fuere la causa por la cual haya venido quebrantamiento a nuestra vida, ¿verdad?, haya venido desventuras, destrucción, aflicción, quebrantamiento, dolor, cosas que nos hayan producido sufrimiento. Una de las cosas que estamos seguros, porque lo dice la palabra de Dios y porque así es que en Cristo Jesús siempre de los siempre, es como se dice, ¿verdad? En Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor, siempre habrá forma de que podamos ser restaurados. Señor Jesucristo es Dios, es un Dios sabio y todopoderoso, que tiene toda la capacidad, todos los recursos para sanar, para restaurar y liberar de toda clase de opresión, enfermedad y dolor. ¿Sí? Siempre en Cristo Jesús. Pero obviamente hay que recordar que todo comienza con la salvación en Cristo, con conocer al Cristo verdadero, con entregarse y rendir toda nuestra vida a Él, ¿sí? Y también obviamente a través de un arrepentimiento genuino, porque sin un arrepentimiento genuino y sin la obra salvadora y restauradora de Cristo Jesús no se puede hacer nada, porque todo inicia con Jesucristo y termina con el Hijo de Dios. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a terminar este tiempo. Puedes abrirme ahí una carpeta que dice
Vamos a terminar este tiempo, bájale un poquito. Vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios. Pero antes de dar gracias a Dios, quisiera que termináramos como se debiera, cantando unos 2 cantos de adoración a nuestro Señor Jesucristo. En este día, una de las cosas que más, puedo decir que más Dios ha puesto en mi corazón es precisamente el asunto de que sea la causa por la cual haya venido la desgracia, la destrucción, el quebrantamiento. En Cristo Jesús siempre habrá esperanza. Siempre habrá esperanza, obviamente haciendo las cosas de la manera como Dios dice que la debemos de hacer. Acercándonos a Él de la forma correcta y dando los pasos de fe, de obediencia y de arrepentimiento que Dios le manda en su palabra, para que entonces no haya ningún estorbo delante de Él, para que Él pueda sanarnos y restaurarnos pleno y totalmente. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a adorarlo con todo nuestro corazón, y posteriormente vamos a pasar a la acción de gracias y adoración. Dale siguiente, por favor. Súbele, por favor, un poco. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Sube un poquitito más. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Señor, nos rendimos. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, Cántaselo. Recibe hoy. recibe Dile toda la gloria. toda la gloria.
que siempre tienes para con tu pueblo, Señor. Que sea cual sea la causa de nuestro quebrantamiento, Señor, tú siempre estás solícito a ayudarnos, Señor, restaurarnos, Señor. Bendito sea, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú siempre nos ayudas. Tú siempre nos restauras, Señor. Gracias, Señor. Sube un poquito más. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna, eternamente digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor, en este día, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque tú perdonas una multitud de pecados, Señor. Y porque siempre estás dispuesto a perdonarnos, a sanarnos y a restaurarnos de todo, Señor, lo que el diablo, nuestros errores, ha traído sobre nuestras vidas, Señor. Bendito seas en este día. Te bendecimos. Te rogamos misericordia para nosotros, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay
nosotros. Bájale un poquito, por favor. Te damos gracias, Señor, en este día. En este día, Señor, estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, los que estamos aquí, Señor. Y también oro, Señor, por mis hermanos, Señor, que están en esta hora conectados, viendo esta transmisión, viendo este servicio, Señor. En esta hora nos humillamos y nos rendimos ante tu presencia, Señor, porque estamos seguros y sabemos que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Y en esta hora, Señor, en esta hora, humildemente, Señor, humilladamente, Señor, te rogamos y te suplicamos por el perdón de nuestros pecados, Señor, porque, Señor, tú tengas a bien perdonarnos por cada pecado, cada error, cada rebelión, Señor, por cada cosa necia y equivocada, Señor, que hemos cometido hasta el día de hoy, Señor. Y sabemos que algunas cosas que estamos padeciendo, que estamos sufriendo, algunas tragedias, desgracias, quebrantos, la mayoría de esas cosas, una buena parte de eso es el producto de nuestras necedades, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones contra tu voluntad, contra tu señorío, contra tu majestad, Señor. Porque sabemos que tú nos has ordenado, sean santos como yo soy santo, Señor. Sean santos como yo soy santo, Señor. Y muchas veces hemos violado, Señor, tu voluntad. Y eso ha acarreado tu juicio, tu disciplina en contra de nosotros, Señor. En base a esta palabra que tú has permitido en este día, Señor, para esta hora, te suplicamos perdón, te suplicamos misericordia. Y si fuera posible, como dijo esta hermana, esta mujer, Señor, hace años, si fuera posible, restáuranos, Señor, del quebranto, Señor. Restáuranos, Señor, de la disciplina, Señor, que justamente hemos tenido, Señor. También, Señor, en esta hora te rogamos por aquellas personas que te conocen y las que no te conocen, Señor, que a lo largo de su vida han sufrido la maldad, la perversidad, el pecado de otras personas sobre sus vidas, Señor. La maldad de Satanás sobre ellos, Señor. Satanás sobre muchas personas, Señor, tú sabes que se ha ensañado con ellos para destruirles la vida, para amargarles la vida, para sumirlos en el fango, Señor, en la ignominia, Señor. Y te rogamos por esas personas también en esta hora, Señor. Y si no te conocen, Señor, te suplicamos, Señor, que te presentes a ellos, te manifiestes a ellos, Señor, que permita, Señor, que alguien vaya y les hable de ti, Señor, y que les muestre que en ti hay esperanza, Señor. Hay esperanza de restauración, hay esperanza de libertad, Señor. Hay esperanza, Señor, de sanidad, Señor. Así como todos los que te hemos conocido, Señor, que en el momento propicio te acercaste a nosotros, nos sanaste, nos restauraste y todavía nos perdonaste y nos salvaste, Señor. Como gracia, Señor, como añadidura. En esta hora te suplicamos por cada uno de ellos, te suplicamos por la vida de nuestros hijos, que en algunos momentos han sufrido por causa de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor. Nos hemos lastimado, nos hemos maltratado, nos hemos quebrantado. Te suplicamos por nuestros hijos, por aquellos quebrantos, Señor, que la vida, los infortunios de la vida, Señor, Señor, se han levantado contra ellos, los han golpeado, los han quebrantado, los han lastimado. Te rogamos, Señor, en esta hora que tu infinita y abundante misericordia les conceda sanidad y restauración, Señor, en sus vidas. En los que están pequeños y aún en los que ya son adultos, ya están grandes, Señor, que ya tienen su vida hecha, Señor. Apiádate de ellos, Señor. Como dice tu palabra, desbarata las obras del maligno, Señor, sobre ellos. Desbarata, Señor, y deshaz las tonterías, las impertinencias, las necedades de nosotros sobre ellos y de la gente malvada y de que ha obrado en contra de ellos, Señor, también. Ayúdale, Señor, ayuda a este mundo a ser sanado y restaurado. Manifiéstate al mundo, Señor. Permite que tu nombre sea conocido en medio de los que no te conocen, en medio de los gentiles, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias.
Gracias en esta hora, Padre, porque sabemos que cuando tú permites que algo escuchemos en algún lugar, es porque tú quieres hacer algo en medio de tu pueblo, en los que estamos aquí y en los que están allá a través de la red social, a través del internet. Que tu palabra vaya y corra velozmente, Señor, a través de las redes sociales también, y que aquel Padre que necesita sanidad y restauración en su alma, dásela en esta hora. Aquella alma y espíritu que está quebrantado, que está destrozado, Señor, bajo el peso de la humillación, Señor, bajo el peso de la enfermedad, del tormento en su alma y en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, sánale. Permite que Cristo Jesús les sane. Todas aquellas familias, Señor, que están destrozadas en esta hora, Señor, que están quebrantadas y destruidas, Padre, permite que tu amado Hijo Jesucristo les sane y les restaure en esta hora, que inicie la restauración en sus vidas, Señor. Apiádate, Señor, de los afligidos, Señor, de los que están atemorizados, los que están acongojados, Señor, los que están en el polvo, Señor. Levántalos de su muladar, Señor. Levántalos de la miseria, Señor, y hazlos sentar con los príncipes de su pueblo, Señor. Restáurales. Que todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón, Señor, la langosta comió, Señor, por causa de sus pecados y por causa del diablo, Señor, y de la maldad del mundo, Señor, en esta hora, restitúyeselos, restitúyenos todo lo que el diablo y el pecado, Señor, nos ha robado, Señor, por el medio que sea haya sido, Señor. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, Jesús. Ten a bien tener misericordia de nosotros, Señor. Y también, Padre, asimismo, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Jesucristo, ayúdanos, Jesús, a conocer tu luz y tu verdad, porque tú dijiste: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Disipa de nuestra mente toda tiniebla, toda oscuridad, Señor, doctrinal, teológica, Señor, todo pensamiento equivocado que no va acorde a tu palabra, a la justicia, a la luz y a la verdad de tu palabra, para que no haya impedimento tampoco por ahí para poder ser sanados y restaurados. Ayúdanos a andar por senderos de justicia y caminar en tierras de rectitud, para que tampoco por ahí haya estorbo, Padre. Líbranos y apártanos, Señor, de la obra de Satanás, del embate del diablo también, Señor, para que no haya estorbo. Sabemos que el diablo no tiene poder contra ti, pero aún así, Padre, guárdanos, cúbrenos bajo la sombra de tus alas, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esto. También te rogamos que esta semana, Padre, que inicia hoy, nuevamente tu gracia, favor y misericordia esté sobre nosotros. Que los que tenemos problemas y dificultades, Padre, que los que tenemos aflicciones, angustias, tribulaciones y problemas, Señor Jesús, en este día y en esta semana, extiendas tu mano poderosa a favor de nosotros. Extiendas tu mano de poder, tu mano de misericordia y de gloria, Señor, a favor de tu pueblo, Señor, a favor de los que te tenemos, Señor, y a favor también de los que aún todavía no te conocen. Manifiéstate a ellos. Provéenos, Padre, del pan nuestro de cada día, Padre. No permitas, Padre, que caigamos en tentación, y líbranos del maligno. Acuérdate de nuestros hijos, Padre, y guárdalos bajo la sombra de tus alas, Señor. Líbralos del maligno, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Padre, con mucho temor reverente, con mucha humildad, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, que nosotros no somos nada, y que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es por tu misericordia, Señor, es por tu misericordia, Padre. En esta hora queremos entregar una ofrenda, Señor, conforme tú has permitido, Señor, nos has prosperado en esta semana que pasó, y hemos decidido en nuestro corazón, Señor, una ofrenda para tu obra, para los gastos, Señor, que requiere tu obra, Señor, reconociendo que todo don perfecto, toda buena dádiva procede de ti, el Padre de las luces, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Señor, gracias en esta hora, y con esto, Señor, damos por terminado este servicio, y te pedimos que esta palabra, Señor, esta palabra, Espíritu Santo, la selles en nuestros corazones. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, hermanos, con esto damos por terminado este servicio, esta reunión en este lugar. Amados amigos y hermanos que nos estuvieron viendo a través de la red social y que nos verán más adelante, esperamos que esta enseñanza, que este mensaje les sea de bendición y edificación. Y si usted quiere y tiene a bien bendecir la vida de otra persona, compártale este video a alguno de sus amigos en Facebook, ¿verdad? Y también por ahí les pedimos que nos den like, ayúdenos de esa manera. Que Dios les bendiga mucho. Excelente tarde.